Buenas tardes a todos y todas. ¿Quién iba a creer hace 2, 3 meses que no íbamos a poder ni pasarnos la mano, ni abrazarnos, ni saludar a nuestros propios familiares? Entonces, ante esa realidad cruda, cruel, ante esa realidad, vemos que el expediente electrónico es la herramienta que nos permite seguir trabajando en lo judicial. Y ojalá todo el gobierno y todas las instituciones pudieran tener una herramienta como esta. Estamos presentando hoy un material que estuvimos trabajando en esta cuarentena de manera de hacerlo aún más fácil, porque pareciera como que es un misterio que tendríamos que resolver y no es para nada así. Cuando se diseña el expediente electrónico se piensa en lo civil en ese momento y luego se adapta a lo penal. Y quiero hacer esta aclaración porque lo civil tiene más pasos que lo penal para el ingreso, para el inicio de una demanda. Entonces ustedes verán aquí mismo en la página de la Corte el link del material que ya está colgado en la página de la Corte y tiene 9 pasos. Este material de 9 pasos les explica a ustedes paso por paso desde la creación de un usuario y contraseña para que ustedes puedan acceder a su firma electrónica y paso por paso cómo iniciar una demanda en el área civil. Pero en lo penal tenemos menos pasos para llegar al juzgado, que no es lo mismo que en lo civil. Entonces les invito a que se amiguen con la tecnología. Personalmente a mí me costó muchísimo y con la edad que tengo, que tampoco no me creo que ya tendría que no saber, la verdad, me costó desde un principio acostumbrarme a dejar la seguridad que nos daba el papel, a entrar en la seguridad que hoy nos da la pantalla. Este material que les digo, si tienen acceso a la página que ahora están viendo, podrán verlo, es un material interactivo. ¿Qué significa interactivo? Ustedes en su computadora lo bajan y lo ponen en modo presentación y vamos desde el legajo digital hasta la notificación de la demanda. Paso por paso, esto les va linkeando con los links que tiene la Corte Suprema de Justicia en su página y también tenemos incluso videos que nos explican, tutoriales que nos explican cómo uno, por ejemplo, hace la liquidación de las tasas o cómo la fiscalización electrónica, el sorteo de juicios, cómo subo mis documentos, que es todo un tema al comienzo, cómo ingreso al portal jurisdiccional cuando ya tengo una firma electrónica, cómo puedo hacerlo desde un celular y cómo verifico la autenticidad de documentos. Al final tenemos el marco normativo donde tanto para jueces, abogados, procuradores, estudiantes y toda persona que litigue en tribunales, tenemos todas las acordadas y todas las leyes que se han dictado desde el 2010 en adelante. Imagínense que en el 2010 fue la primera ley que habilitaba a la firma electrónica, a la firma digital y al expediente electrónico. Y hoy estamos en el 2020. Hemos avanzado muchísimo. Este material les va a facilitar muchísimo porque al momento de bajarlo ustedes, las veces que necesiten, lo podrán reproducir y tenerlo como un material de ayuda. ¿Cómo puedo crear mi usuario? ¿Únicamente asistiendo al Palacio de Justicia? No, se puede hacer online. Justamente en el material van a poder verlo como el formulario está en el paso 1 del material, cómo se inicia el registro del legajo digital. Porque tenemos que entender que para poder acceder a un expediente electrónico, para poder iniciar una demanda, uno tiene que sí o sí tener una identidad electrónica. Eso significa que uno necesita una firma electrónica. Es muy importante esta diferencia porque se confunde mucho y quiero derribar algunos mitos del expediente. La firma digital que usamos los jueces, los actuarios judiciales, no es la firma electrónica.
La firma digital es un token, es una firma certificada, es como si fuese un pendrive que utilizamos cada juez y cada actuario. Eso tiene un costo anual que lo paga el Poder Judicial. ¿Por qué no todos los abogados tienen eso? Porque eso sería exigirle al abogado que pague eso y estaríamos con eso haciendo una diferencia y denegando justicia. Entonces la Corte en su momento, en el proyecto, optó por la firma electrónica para el uso de los profesionales, que es completamente gratuita. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Por dos motivos cruciales. Cuando ustedes acceden a su firma electrónica, que es el usuario y contraseña con el cual ingresan al portal jurisdiccional, nunca pueden dar esa contraseña a otra persona. ¿Por qué no le pueden dar el usuario y contraseña a otra persona? Porque es como que le estén dando su firma. ¿Y qué pasa si un abogado depende de otro y le da su usuario y contraseña y esa persona traiciona esa confianza y desiste de una demanda importante? ¿Qué pasaría? Lo mismo que si el juez le diera su contraseña a un funcionario y firma una sentencia y está o haciendo lugar a una indemnización de daños y le está condenando a alguien, y eso lo hace sin que sepa el juez. Con eso, ¿qué pasa? Nosotros no podemos decir, esa no era mi firma, esa firma fue falsificada. Por eso es importante, tanto para los abogados, para los fiscales, para los defensores, como para nosotros los jueces y los actuarios, no entregar nuestra contraseña a nadie. Les hago la misma pregunta. ¿Ustedes con su tarjeta de débito le darían a otro el PIN? Y el banco, cuando se vacíe la cuenta, les va a decir, ¿quién más tenía el PIN? Eso ya no es problema del banco. Entonces, sí o sí, esto es muy importante. La firma digital de los jueces y actuarios y la electrónica, el usuario y contraseña, debe ser personal y solo ustedes deben saber. Y les doy un tip. Por favor, reseteen, cambien su contraseña cada tanto. Otra cuestión muy importante. Cuando iniciamos el expediente en Asunción, iniciamos con un sistema que era completamente digital. En mi caso, yo tenía expedientes en versión papel, tenía 735 y el Tribunal de Apelación, en ese entonces, presidente el doctor Martínez Simón, tenía 335. Imagínense, todo eso se digitalizó y dejó de existir en el papel y lo vimos en el sistema. Cuando nosotros iniciamos eso, se pudo transferir lo del papel a lo digital, pero cuando se extendió a los juzgados más antiguos, a los juzgados en Asunción, que son, por ejemplo, del primer turno al 12º turno, donde tenemos movimiento de 7.000 a 10.000 expedientes activos de mis colegas, eso era imposible digitalizar todo. Entonces se optó por un camino intermedio, que al comienzo, y yo creo que tanto para profesionales como para colegas jueces y funcionarios, fue muy sufrido, que es el expediente llamado híbrido. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces los tropiezos de ese cambio gradual que utiliza el sistema que todos conocemos como Judisoft, cuando empezó a avanzar y empezaron las presentaciones en línea primero, después los recursos, después las notificaciones electrónicas, ¿qué pasaba? Encontraba muchos baches y encontraba muchos obstáculos y se decía, el expediente electrónico no funciona. Y con eso, ¿qué era lo que pensábamos? Que era un fracaso. No,
lo que nosotros nos encontramos era con que teníamos que convivir, y hasta hoy mis colegas conviven, con el expediente de 10 tomos antes de la digitalización y después ya lo electrónico. Y hasta ahora mis colegas del 1 al 17 tienen que estar haciendo un ping-pong entre el papel y la pantalla. Pero cuando eso se convierte en expediente electrónico, se convierte desde el momento que mis colegas y todos los que ahora van a ingresar al sistema de expediente electrónico o trámite judicial electrónico, como se llama técnicamente, con la firma digital. Desde el momento que la firma digital ingresa a ese cambio gradual, estamos llegando al expediente electrónico original del plan piloto de octubre del 2016. Ustedes que van a ingresar, ya van a ingresar con todo eso. No van a ingresar gradualmente, primero con presentaciones en línea, al comienzo eran optativas, recursos, y era la pelea, no, pero si presenté en papel, no, que presenté en línea, no. Ustedes van a entrar con todo. Y al tener firma digital, hay algo muy importante que se agregó el año pasado y fue a consecuencia de experiencias que tuvimos justamente en la implementación del plan piloto, que es el código QR. El código QR viene incorporado con la firma digital. ¿Y eso qué significa? Significa que no solo lo que ingresa está certificado y está validado, entonces el abogado tiene la tranquilidad que cuando presentó su escrito, en este momento está presentando, va a tener cargo de mañana a las 7 a.m., el siguiente día hábil, y que nadie va a poder alterar esa presentación porque está todo registrado gracias a la gente de informática que siempre tienen todo auditado. Esa seguridad del cargo electrónico también hoy la tenemos los jueces. Al firmar nuestra sentencia, tenemos el código QR, que es un código de barras que certifica que ese documento, que ese texto de la sentencia corresponde a nuestra firma. ¿Por qué? Porque nos pasó en el juzgado 18, que estoy a cargo, en que varios mandamientos fueron alterados. El texto, se imprimió otro texto. Varias resoluciones, se imprimieron otro texto y se utilizó escaneadas las firmas digitales. Con el código QR se puede detectar que el texto no corresponde a esa firma. Por eso es tan importante que hayamos cerrado todo el círculo de seguridad. Y con esto quiero pasar a lo importante que les decía rápidamente, 5 ingredientes que me gustaría transmitirles para poder tener ganas y amistad con la tecnología para poder incorporar el expediente a nuestras vidas como algo positivo. Primero, la política de flexibilidad. ¿Qué significa eso? No solo desde el tribunal, los jueces y los funcionarios tenemos que ser flexibles con el no amigo de la tecnología. También desde el punto de vista del abogado, en las oficinas, me ocurría en esta cuarentena, recibía muchas llamadas de colegas que siempre dependían de otros, que eran los que le hacían el sorteo, o los que le hacían la liquidación de las tasas, o los que le hacían la fiscalización, y ahora necesitaban esa ayuda porque no podían ir hasta sus oficinas y depender de otras personas. Entonces, ya sea una franja etaria en la cual no son nativos digitales o personas que simplemente la tecnología no les simpatiza mucho, lo cual no está mal, sino que simplemente es una capacidad de cada uno. Esa política de flexibilidad significa que tenemos que aprender a adaptarnos a esto. La política de flexibilidad también significa que tuvimos en muchos momentos, y quizás en 4 años tuvimos con suerte 3, 4 veces caída del sistema, puede ocurrir un corte de luz, o puede ocurrir un corte del servicio de internet, o puede haber una baja señal en ese momento, y llegado el caso, hacíamos la excepción de recibir en papel. Inmediatamente después, eso se subía al sistema y todo quedaba certificado. En la política de flexibilidad también significa que el no se puede porque el sistema informático nunca
sea como sea el diseño, nunca, repito, nunca puede ser un motivo de denegación de justicia. ¿Qué significa eso? Que no podemos usar jueces y funcionarios y tampoco el propio profesional a veces como un motivo para no ejercer un derecho. Significa no puedo apelar o no puedo, porque el sistema no... Tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Si el sistema no previó, hemos inventado providencias adaptándose a la situación. Nunca eso, y esto yo transmito en mis capacitaciones con mis colegas jueces, nunca el diseño del sistema puede ser un motivo de denegación de justicia. Ese siempre tiene que ser nuestro objetivo. La transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia? ¿Y qué es lo que más aporta al expediente electrónico? En un principio decíamos, vamos a combatir la mora. Sí, de alguna manera, pero no solo el soporte papel es el causante de la mora. Entonces, la transparencia yo creo que es el mayor aporte del expediente electrónico. ¿Por qué? Porque cuando firma un juez una sentencia y su actuario la refrenda, automáticamente ambas partes pueden verla. Ya no existe el sistema, cuando hablamos de expediente digital, de que hay un funcionario humano que tiene que cargar eso porque era la firma hológrafa. Cuando hablamos de expediente digital, hablamos de firma digital. Entonces, y ahora a eso le sumamos el código QR, que aún otra vez hace eso más válido y más veraz. El expediente electrónico es una manera también de tener un conteo permanente de cuál es la producción real de los tribunales y juzgados. Y el sistema automáticamente folia lo que antes hacíamos a mano. El sistema automáticamente numera los autos interlocutorios y las sentencias. Y el sistema automáticamente certifica la validez de esos documentos. Entonces, con eso prácticamente hace que el ir a tribunales ya no sea necesario, porque para autenticar un oficio o un mandamiento ya no va a haber necesidad desde el momento que la firma digital está incorporada. ¿Qué significa esto? Hagámoslo fácil. Un divorcio de mutuo acuerdo. Sale la sentencia y tenemos el oficio para inscribir en el registro civil. Y este oficio, antes del QR, debía ser autenticado la sentencia y también certificado por el actuario. Entonces el abogado debía venir hasta el tribunal y debía ir con ese papel a inscribir al registro. ¿Hoy qué hace? Hoy puede imprimir en su oficina el oficio y la sentencia e ir al registro a inscribirlo con el código QR que será validado con un teléfono celular inteligente. La seguridad, como les decía, no es que el juez revisa en un correo electrónico la demanda. No es que el juez envía su sentencia en un WhatsApp. No es que el juez utiliza una red social para comunicarse. No. Expediente electrónico es una plataforma diseñada por el Poder Judicial paraguayo con niveles de seguridad que hasta ahora hemos salido adelante sin ningún problema. Cuando hablamos de seguridad ya hablábamos de QR. Y a eso le agrego los que ya conocen el cargo electrónico. El cargo electrónico del Poder Judicial, que es el cargo que nosotros conocíamos, presentado y puesto en el despacho. Ese cargo electrónico tiene también un QR y eso hace que sea inalterable. Entonces, no hay después que viene la otra parte y dice, no, ese no se presentó, incidente.
todo está auditado, todo está registrado. Y la seguridad también es para el juez porque sabe perfectamente qué funcionario hizo la resolución, a qué hora se hizo. Y si hubiere algún funcionario desleal que, para perjudicar a una parte, dio de baja significa que el abogado que estaba registrado ya no está registrado, se notifica, como antes se hacía la famosa cédula voladora, y esa notificación no le llega al abogado y le corre el plazo para apelar, entonces eso queda todo registrado. Por eso es muy importante lo que les decía al comienzo, que el usuario y contraseña es personal, es individual, es propio, es como el alma de una persona y que no tenemos que revelar. Es muy importante esto de la seguridad porque a nosotros los jueces nos da una tranquilidad de saber quiénes están con la información delicada en sus manos. Y si eso se llegara a filtrar, tenemos absolutamente todo auditado. Lenguajes opuestos. ¿Quién no se ha peleado? Que levante la mano. ¿Quién no se ha peleado con la tecnología? ¿Quién no se ha peleado con una computadora o tratando de imprimir algo que no coincida? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha entendido cómo bajar una aplicación? ¿Quién? Yo creo que todos. Quizás los más jóvenes pueden tener más facilidades, pero yo creo que todos hemos tenido problemas. Y cuando hablamos del lenguaje opuesto, hablamos del lenguaje informático y del lenguaje legal. Son dos idiomas que, si bien se hablan de manera diferente, se complementan. El lenguaje informático, una vez que lo entendemos, una vez que nos amigamos, una vez que lo aprendemos, lo podemos hablar perfectamente. Y lo informático es el apoyo de lo jurisdiccional. Conozco muchos profesionales que han contratado informáticos en sus oficinas para poder organizarse mejor y para poder entender toda esta nueva era que estamos inaugurando. Que empezamos apenas con un 3%, de abogados y hoy estamos abarcando prácticamente el 45%. Estos lenguajes opuestos no tienen por qué ser antagónicos, no tienen por qué ser enemigos. La tecnología está para ayudarnos, no está para sacarnos solo canas verdes a veces, sino al contrario, nos permite hoy, por ejemplo, estar en contacto en este momento con 2.490 personas. Yo les animo a que aprendamos y a que nos amiguemos y a que tratemos y hagamos el intento y no nos cerremos, porque si nos cerramos, hoy se ha visto con la pandemia, lo único que vamos a lograr es aislarnos más de lo que ya tenemos que estar aislados. Y lo último, los recursos humanos. Cuando hablo de recursos humanos no hablo solo del funcionario judicial tradicional que siempre tiene la palabra favorita en sus labios, que es no se puede hacer. No se puede hacer. Es la famosa palabra del funcionario. Y esto no siempre es así. Yo creo que tenemos que sacarnos esos prejuicios. Lo mismo el abogado que le dice a su cliente no. Entonces yo creo que tenemos que ayornarnos. Ese funcionario que antes su trabajo era llenar un cuaderno, remitir, foliar, llevar a la fiscalía el expediente, hoy su trabajo es hacer una sentencia. Hoy su trabajo es resolver una excepción. Hoy su trabajo es pensar cómo resolver un caso. Entonces, ese recurso humano que antes estaba limitado al trabajo físico de pasar un expediente, de buscar en un casillero, hoy tiene la gran oportunidad de mejorar tanto intelectualmente y crecer como profesional. Lo primero que yo necesito para iniciar una demanda es un usuario y una contraseña.
Eso se puede hacer perfectamente en línea sin necesidad de trasladarse a tribunales. Justamente este material de expediente judicial electrónico interactivo está hecho de manera que uno no tenga que moverse de su casa ni de su oficina. Lo primero es mi usuario y mi contraseña. Una vez que yo tengo una firma digital, tengo mi legajo y mi usuario y contraseña, tengo que hacer la liquidación de las tasas. Y eso también se hace en línea. También se ingresa a la página web, que les invito a conocerla porque a veces la miramos muy de lejos nomás. Está todo en la página. Una vez que uno entra y liquida la tasa, ¿cuál es el siguiente paso? La fiscalización. La fiscalización de tasas judiciales antes se hacía físicamente, ahora se hace también por correo electrónico. Es más, hoy estamos fiscalizando, los funcionarios de fiscalización lo están haciendo directamente desde sus casas, así como yo estoy firmando sentencias y resoluciones y providencias desde la mía. Ellos reciben y los juicios habilitados, que llegamos a 31 juicios habilitados en esta época de cuarentena, los juicios habilitados están siendo fiscalizados sin problema. Una vez que yo fiscalicé, el siguiente paso es el sorteo del juicio, para saber qué juez me va a tocar. El sorteo, y esto aclaro, porque veo que hay muchísimas localidades que no tienen mesa de entrada, que están conectadas, para los lugares que tienen mesa de entrada en línea. ¿Qué significa eso? En los lugares donde, por ejemplo, Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este tienen varios juzgados, entonces se debe sortear para saber qué juzgado y qué secretaría le toca. Una vez que yo sorteo y sé qué secretaría me toca, llega el momento de subir mis documentos. Y aquí es donde siempre encontramos un problema. Cuando yo subo mis documentos, tengo que separar lo que es mi escrito inicial de demanda y tengo que subir en la casilla que dice escrito de presentación, separado de lo que son los documentos que yo quiero autenticar. ¿Por qué? Simplemente porque si yo subo todo junto, el actuario o la actuaria no va a poder autenticar, porque el sistema está diseñado en compartimentos separados. ¿Qué significa eso? Ejemplo, una demanda de preparación de acción ejecutiva. Tengo mi escrito por un lado y tengo mi pagaré por el otro. El pagaré original yo escaneo y subo a la casilla donde dice originales. Si tengo otros documentos que no quiero autenticar, los subo como copias simples. Entonces no hace falta subir en donde están los originales. Por eso lo que sí es importante distinguir el escrito de presentación del documento a ser autenticado. Repito, lo que quiero autenticar, ya sea en la presentación de demanda o en algún momento posterior, por alguna razón que estoy presentando, no debo subir conjuntamente con el escrito, porque el escrito no se autentica. ¿Cómo se autentica? Me preguntan. ¿Cómo se autentica? El secretario tiene su firma digital y le ingresa en el sistema el escaneo del original. Y hoy, ¿cómo autenticamos si el abogado no puede llegar hasta la secretaría? O en este momento estamos en nuestras casas y los actuarios están en sus casas. Lo estamos haciendo por videollamadas. ¿Y cómo? Y hay varias maneras. ¿Y es legal? Sí es legal. Es legal porque tenemos una nueva ley que salió en enero de este año, la 6495. Los abogados llaman a los actuarios al celular por una videollamada y le dicen, tengo estos documentos para autenticar. En muchos casos, ejemplo, mi actuaria le pidió al abogado que le haga un pequeño video de todos sus documentos. Entonces, le hace un videito, con eso queda registrado el video y va autenticando y va firmando
al momento. El abogado, 10 minutos después, puede entrar al sistema y ya ve que están autenticados sus documentos. Y ahí ya se puede iniciar la demanda, es decir, ya está habilitado para que salga la famosa primera providencia. ¿Cómo hacen el reconocimiento de firma? ¿Cómo hacen la autenticación electrónica? Bueno, la firma digital, como les explicaba al comienzo, de los jueces y actuarios, en el caso del actuario, es el actuario el que hace la autenticación y lo hace desde su computadora. Nosotros, todos los que estamos trabajando a distancia, tenemos computadoras propias, privadas de cada uno, donde tenemos instalado el firmador que le llamamos, en el caso de Ubisoft, y la posibilidad de firmar desde nuestras casas. Entonces, una vez que yo subí mis documentos, y eso van a encontrar en el material explicado, paso por paso, no se apuren ni se desesperen. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cómo puedo ingresar al portal jurisdiccional? Esto es cuando yo quiero ingresar y presentar un escrito en un juicio que ya está habilitado. ¿Y qué pasa si yo, abogado, me plantean un caso que ya está activo y yo no tengo registrado mi nombre, no estoy registrado en el juicio? ¿Cómo yo voy a entrar a mirar el juicio si yo no existo en el juicio? Para existir en un juicio, para ser parte en un juicio, para tomar intervención en un juicio, leo ahí, ojalá se mantengan. Sí, hoy justamente en la corte se decidió que estas medidas que estamos utilizando ahora, del correo electrónico, del WhatsApp, de sacar fotos, de enviarle a los abogados a través de los medios telemáticos, vamos a seguir manteniendo, porque eso va a descomprimir, no solamente por la pandemia, la necesidad de ir y venir a tribunales. Paréntesis, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que se mantenga. Nosotros, no es por nada, pero en los juzgados producimos más cuanto menos público tenemos, porque eso nos distrae menos del trabajo que tenemos que realmente concentrarnos y hacer. ¿Cómo ingreso? Es muy importante aquí, cuando yo ingreso al portal, si yo no tengo, ahí está, si yo no tengo registrado mi nombre como abogado y mis datos dentro del juicio, yo no tengo acceso al juicio. Esto es muy importante, porque mucha gente cree, por ejemplo, que en Brasil es así, que yo meto en Google Vivian López contra Pedro Pérez sobre coro guaraníes y ya me salta el expediente. No, no es así. Solamente las partes, solamente los abogados que tienen intervención pueden ingresar a ese expediente. No puede ingresar otro abogado. Por eso es muy importante cuando uno va a tomar intervención, hoy como estamos haciendo en medio de la pandemia, le llama al profesional, al actuario, a su celular, le atiende y le dice, yo quiero tomar intervención en tal juicio. Ah, sí, ¿y usted tiene poder o es por derecho propio? Si es por poder, le manda una foto del poder. Si es por derecho propio, le manda el escrito donde está la firma de la persona que le está habilitando. Y ahí el actuario o la actuaria registra los datos del profesional, su nombre, su apellido, su número de cédula. Y hoy también estamos pidiendo correo electrónico. Es muy importante que todos tengan un correo electrónico, porque sin correo electrónico no podemos hacer nada de esto. Con eso toma intervención. Quiere decir que él, cuando ingrese al sistema con su usuario y contraseña, podrá acceder a ese expediente. Una vez que tiene acceso al expediente, puede hacer presentaciones. ¿Por qué es importante certificar que esa persona puede realmente, ya sea por el poder o el escrito, por derecho propio? Es muy importante porque no podemos habilitarle a cualquiera, porque puede otra persona empezar a hacer presentaciones y destruir el trabajo del profesional que sí tenía intervención habilitada. Ahora bien, es muy importante aquí algo que pasa mucho, escuchaba en lo penal, y yo creo que en lo civil ya veo menos, pero de todas maneras para los que van a ingresar en el sistema, es el tema de usar el usuario y contraseña ajenos.
Cuando yo voy a presentar un escrito, imaginemos que yo soy Vivian López bajo patrocinio del abogado Juan Pereira. Juan Pereira presenta con su usuario y contraseña el escrito. Vivian López, que es una persona física, tiene que firmarlo con su puño y letra. Juan Pereira, que es el abogado que tiene la posibilidad y el ingreso y la habilitación, no necesita firmar hológrafamente, pero sí necesita tener usuario y contraseña. Si yo tengo otro patrocinante, además de Juan Pereira, César González sí necesita firmar. ¿Por qué? Porque si no firma, el día de mañana va a pedir regulación de honorarios y no voy a poder, el juez no va a poder regular los honorarios porque no firmó el escrito. Es muy importante esto. Y escuché varias quejas de que, por ejemplo, en el área penal, un fiscal le daba su usuario de contraseña al nuevo fiscal, pero firmaba. Eso no es una buena práctica y no es recomendable en ningún caso. El que sube un escrito con su usuario y contraseña lo está firmando y no puede luego alegar de que no lo hizo. Eso se llama principio de no repudio. Así como el juez no puede alegar de que alguien le robó el token y alguien supo su contraseña, porque la única manera que sepa es si uno le cuenta, lo mismo ocurre con el abogado. No puede después decir, o el fiscal o el defensor, no puede luego decir, no, él usó porque yo no hubo tiempo de crearle un usuario y una contraseña. No, señores, eso se tiene que hacer de manera única y personal. Como les decía, si no tiene firma el escrito, también es muy difícil tenerlo por aceptado en las personas cuando tengan clientes que son personas físicas. Si son personas jurídicas, no hay problema con el poder, ya no necesita. ¿Cómo registrar una presentación desde un celular? Yo creo que ustedes van a verlo en el material y con eso van a ir aprendiendo. Es lo que prácticamente hoy todos hacen. Un buen teléfono nos ayuda, nos sirve para escanear, para responder mails, para hacer presentaciones y para validar con el QR. Y la verificación de los documentos judiciales, como les decía. El marco normativo. Esto es importante y por eso se armó en este material de manera de que ustedes automáticamente hagan clic y les baje la acordada y las leyes. Como les decía, en el 2010 empezamos y hoy ya estamos en el 2020 y creo que podemos estar orgullosos del avance. La ley más interesante aquí y las dos acordadas que les quiero comentar son la que habilita a los, primero la ley que nos habilita a hacer las videollamadas para autenticar, para las audiencias. ¿Qué es lo importante en este punto? Que las videollamadas queden registradas de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo hasta hoy? Nosotros en muchos casos usamos el WhatsApp porque la mayoría de la gente es el sistema telemático que le es más fácil. Pero también estamos utilizando Skype. Con Skype podemos grabar y utilizamos otras plataformas que nos parecen seguras también. La Corte Suprema tiene su propia plataforma y a medida que esto avance, yo creo que se va a extender. ¿Qué es importante en el tema de las notificaciones? Las notificaciones, acá hay algo muy importante que les quiero transmitir. Cuando yo demando, la primera providencia debe ser notificada en formato papel. Por eso, esta acordada de emergencia que nos habilitó a los juzgados civiles a trabajar en Asunción, no habilitó a los juzgados papel. ¿Por qué? Cuando digo juzgado papel, me refiero a todos los juzgados que no tienen sistema electrónico, sistema digital. ¿Por qué? Porque eso implica que el ujier debe ir a la casa, al domicilio real del demandado, que no sabe que va a ser demandado hasta que no recibe una cédula de notificación en formato papel. Cuando yo recibo eso, sé que estoy demandado y de qué me están demandando.
Una vez que yo tome intervención, conteste la demanda, me registre como abogada de la parte demandada, ahí recién trabamos la litis electrónica. O sea, ambas partes pueden recibir notificaciones electrónicas. Antes de eso, no. Por eso la Corte habilitó los juicios voluntarios. ¿Qué significa voluntarios? Significa, por ejemplo, como les decía, el buen ejemplo del divorcio de mutuo acuerdo, donde ambas partes están decididas a divorciarse y ambas partes se pusieron de acuerdo y ambas partes tienen el registro electrónico y generalmente con el mismo abogado. Entonces, ese es un ejemplo, o por ejemplo, una modificación de nombre, una opción de nacionalidad o una sucesión donde todos están de acuerdo. Es más, hoy, hasta los edictos de publicación de las sucesiones y de las disoluciones de mutuo acuerdo, perdón, salen con firma digital y con código QR. Entonces, ni eso ya necesita el profesional ir a retirar del juzgado. Hasta los certificados de adjudicación hemos firmado, creo que mis secretarios han firmado bastante en esta época, han salido ya con la firma digital y con el código QR. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque queremos tener la idea, o se tiene la idea, como un mito, de que la demanda, de que una vez que empieza el expediente electrónico, ya todo es digital. No, hay momentos en donde el papel sigue existiendo. Ejemplo en la notificación de la demanda. Ejemplo en la notificación de la absolución de posiciones. Esto sí o sí se hace en el domicilio real del demandado. ¿Por qué? Por una garantía esencial, que es el derecho a la defensa. También cuando terceros van a intervenir en el proceso o personas terceras que no tienen nada que ver, se les va a citar al proceso. Ahí también se notifica un papel. Y todas las que el magistrado prudentemente y razonablemente decida hacerlas en papel, porque de repente puede haber una parte a la que nos damos cuenta no le va a llegar la notificación electrónica, no tiene acceso quizás, o está en un lugar muy remoto y bueno, necesitará hacérselo en papel. Ejemplo, los oficios comisivos de los jueces de paz hoy en día ya salen con la firma digital. ¿Qué pasa con las copias para traslado? Papel. Porque las copias para traslado, cuando yo soy demandada, yo no sé que me están demandando en el juzgado 18. Llega mi notificación y me vienen mis copias. Y ahí voy a darle a mi abogado o a mi abogada y ella va a decirme, o él va a decirme, te demandaron porque debes, o te demandaron porque no pagaste el alquiler, o te demandaron porque tuviste un accidente y parece que acá tenés que pagar daño o vas a tener que pagar daño. Pero las copias para traslado en ese momento, sí. Una vez que ambas partes están en la litis, ya están registradas, imaginemos que hay un incidente dentro del proceso. Ese traslado que antes se hacía de lo que esas copias para traslado ya no se hace. ¿Por qué? Porque ambas partes tienen acceso al expediente 24 horas al día, los 7 días a la semana. Pueden descargarlo cuantas veces necesitan y si les cuesta leer en la pantalla, pueden imprimirlo y pueden tener incluso en formato papel. ¿Y qué eliminamos con eso? Las famosas reconstituciones. Ya no hay se robó una foja o el actuario duerme tranquilo porque ya no tiene que llavear todos sus anaqueles para que no se le roben los expedientes. Lo que sí no tenemos, y eso tiene que ser así, sustitución, son los documentos originales. En un reconocimiento de firma, tiene que venir el día de la firma con el documento original. Ahora bien, ¿cómo eso haríamos en la videollamada? En una punta va a estar el abogado con el documento y en la otra va a estar quien quiere reconocer la firma. O en la absolución de posiciones. Se está implementando en todo el mundo, cuando se hace audiencias bien controvertidas, de que el juez, si es por videollamada, le pida, ya sea al testigo, ya sea al absolvente, y al abogado que esté detrás, de manera que uno pueda verle al abogado atrás del testigo. O sea, que no esté detrás de la cámara y que yo
pueda tener la certeza de que no le está instruyendo al momento que se le están preguntando. Todo ese nuevo desafío estamos, creo que en pañales, no solamente en Paraguay, sino en el mundo entero. Los abogados y las abogadas somos una raza muy conservadora y tenemos esa tendencia a apegarnos no solo al papel, sino también a las tradiciones que tenemos. El cargo es electrónico. El cargo, ya no hay un funcionario que te está poniendo 9 menos 5 cuando era las 9 y 5, ni tampoco al revés. O sea, tenemos la tranquilidad de que lo que presentamos se registra en el horario real de presentación. Ejemplo, en este momento 7:06 p.m., pero va a tener cargo de 7 a.m. del día de mañana. Muchísimas gracias y cuídense, quédense en casa, seamos inteligentes en esta cuarentena y cuidémonos entre todos. Muchas gracias.